es la OEA y por qué interviene en asuntos internos de los países? De esto vamos a hablar hoy en Retrovisor. Porque los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan. Bueno, y ya es un lunes más y eso significa que hoy es Retrovisor, este programa que les presentamos acá en Chamuco Media, precisamente cada lunes. Y como siempre, pues es un honor tener por acá a Cristian Nader. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Carolina. Buenas tardes. Noches. Noches. Cristian, pues Dígame. Hoy vamos a hablar sobre la OEA, pero antes... pues, ¿qué te parece si leemos algunos de los comentarios que nos han dejado nuestra audiencia en el video pasado? Por supuesto. Y que les animamos a que nos sigan escribiendo. ¿Tú quieres iniciar con alguno? A ver, iniciamos con... Y bueno, para que la gente que no lo sepa, el video anterior, la transmisión anterior fue titulada El conveniente mito de las razas. Ajá. Y hablamos sobre razas y el concepto de raza y del concepto de racismo, ¿no? Y bueno, comenzando con Yogermar, pone lo siguiente. Qué excelente programa, los felicito. Tuve compañeros de Nigeria y dejé de usar palabras como, o frases, entre comillas, me negrean, trabajo como negro, pinche negro, aunque no creo que eso ya sea, porque eso ya está. Me sorprende de que no hay razas. En efecto, Yogermar, no existen. Claro, y si quieren saber por qué, vean el programa pasado. Bueno, yo voy a leer un comentario de Nusaka 2012 que dice: estos programas me parecen una documentación muy importante. Me gustaría que hablaran de la historia de la industria y el negocio derivado de las guerras. Por ejemplo, ¿cuánto ganó esta industria en la colonización o en la época de Bonaparte? ¿Cuánto ganaron este tipo de empresas en las guerras mundiales y cuánto están ganando en la actual guerra entre la OTAN y Rusia o en el genocidio en Gaza? Nos preguntan por acá. Sí, estaría muy bien hacer un programa. Aunque yo no sé si... Creo que tendría que ser una labor enciclopédica sacar como, por ejemplo, cuánto se generó, cuánto ganaron por la invasión del continente americano, los españoles o portugueses. Creo que es dificilísimo sacar esos números, pero seguramente se puede hacer. Claro, y en general como de la riqueza y de la industria armamentista, ¿no? Actualmente sí es más fácil, ¿no? Por las grandes multinacionales que se dedican a eso, a matar, tal cual. Claro, y que detrás de esto, precisamente, tú nos dirás mejor, pero con estos argumentos sobre la paz, sobre la seguridad, el discurso que trae tras de sí la guerra, al final también hay una ganancia, no sé si es la primordial, pues, Sí. que busca la industria armamentística. No, pues por ejemplo, para que la gente, igual la gente no lo sabe, ¿no? Pero el presupuesto estadounidense de defensa es superior al combinado de todo el planeta. O sea, ni siquiera sumando de potencias como Rusia o China y de todos los países del mundo logran superar el presupuesto que es trillonario para el armamentista o el sector armamentista estadounidense. Sería muy interesante verlo a profundidad. Bueno, dice Verónica Rodríguez, saludos desde Guatemala. Necesitamos canales como los de ustedes. Los medios de desinformación nociva nos inundan de narrativa, aquí en Occidente. Es momento de darle luz a la verdad. Muchas gracias por sus comentarios. Ahora no solamente fueron comentarios así, pero la mayoría fueron así. No crean que estamos nada más los buena onda. Sí. Dice acá también MC9P, dice saludos a Carolina y Cristian, lavando trastes y escuchándolos. A Nader ya lo conocía y me encanta, aunque a veces habla tan rápido y está bien que tengo que repetir el video para entenderle. A Carolina es un placer conocerla. Muchas gracias. Dice, soy mujer de 59 años, por tradición y cultura de mi México querido, de ideas conservadoras, pero siempre a favor del humanismo mexicano. Dice, una sugerencia de un tema que es la cultura woke. ¿Es manipulación, como dice Jalife, creada por Soros? Gracias. Bueno, este es de Pedro Godínez Juárez. Sugerencia, va para todos, incluso en controles. Se ve que atrás de Nader se muestran imágenes bastante interesantes. Estaría padre si hacen tomas que nos permitan al rato visualizarlas, ya que se ve que acompañan muy bien la conversación. Y también de Pedro Godínez Juárez, el siguiente. Ríete, Caro, que no te limiten los trolls tira hate. Neta que este programa está toda máquina. Ay, muchas gracias. A ver, espérenme tantito. Bueno, acá nos mandan saludos. Gilbert Mani, 3040, saludos y a Caro. Saludos a Caro y al profesor Nader. Siempre es muy esclarecedor escucharlo desde La Paz.
vamos con... Espérenme un segundo. Es que tengo... Ok, espérenme. Mira, si quieres voy leyendo este. Ok. A ver, nos dice Edna Álvarez, 6417. Hola, ¿podrían hablar del tema del colonialismo, colonización? He oído que algunas personas lo igualan con los conflictos internos que pasaban entre los grupos indígenas de esa época, como diciendo que conflictos, guerras, atrocidades, etcétera, siempre han pasado y que si no hubieran sido los españoles, habrían sido otros de fuera o incluso desde dentro, como los propios aztecas. ¿Qué es colonialismo? Porque marca un antes y un después. Uh-huh. Digo... No podríamos responderlo ahorita porque claro, sí se requiere uno o más programas. Uh-huh. Pero el colonialismo como lo entendemos hoy en día tiene 500 años. Y es su última faceta 200 años, cuando surgen imperios coloniales. Uh-huh. Que no necesariamente tienen que crear colonias, es importante, ¿no? O sea, se basan como tal en el extractivismo y el control de materias primas y crear mercados. Aunque algunos de estos imperios coloniales fundan colonias, lo que es Estados Unidos, por ejemplo. Igual en Iberoamérica también, ¿no? Ok, daría también para un programa. No, sí, muchísimo, sí. Dice Alma María, Alma María, dice, señor Nader, aunque no le guste, los judíos son un pueblo. Bueno, aunque no me guste, dice Alma María que son un pueblo. Son un pueblo, una religión y una cultura. Y son una nacionalidad, eso es todo eso, ¿no? Y bueno, ahí dice ciertas cosas y los compara con los romaníes, o sea, los cíngaros o los gitanos. Pero de hecho no, es todo lo contrario. Los gitanos son un grupo étnico-lingüístico, o al comienzo lo eran, pero no una religión, porque hay gitanos judíos, porque son una minoría, pero existen, y en su mayoría son gitanos cristianos y cristianos musulmanes. Ellos sí son un pueblo con diversas religiones, incluso ya diversas lenguas, porque unos hablan, por ejemplo, los de España, pues obviamente hablan español, con un acento andaluz además, o húngaro, o ruso, o árabe. Pero los judíos como tal son grupos religiosos que siguen una religión que surge en un contexto semítico hace 2000 años, bueno, 2500, 2600 años, pero los actuales judíos no descienden de esos pueblos. O sea, son conversos a esa religión y son conversos desde el norte de África, desde la península ibérica, desde la zona germánica, desde la zona eslava. No, se ha romantizado la idea que los judíos son un pueblo, pero realmente no lo son. Son distintos grupos etnolingüísticos que practican una religión en común, nada más. O sea, son lo contrario a los gitanos, por ejemplo. Porque los gitanos son un pueblo, pero que practican múltiples religiones distintas. O los kurdos también. Los kurdos son un pueblo, pero hay kurdos musulmanes, hay kurdos, por supuesto, cristianos, yazidíes y judíos. Entonces, lo siento, pero no, aunque no es que no es que sea judeófobo, simplemente no son un pueblo. Se ha romantizado y de ahí también se ha buscado ese concepto para una idea de unidad y de defensa, que ha desembocado en abominaciones como el sionismo, por ejemplo, ¿no? Claro. Uh-huh. Bueno, y yo finalmente, y también esto les agradecemos especialmente porque Bendita nos mandó una aportación, 249 pesos. Muchísimas gracias. Gracias. Dice, gran programa, qué importante seguir hablando sobre estos temas y lo hacen muy bien. Saludos. De verdad, muchas gracias. Digo, de por sí, la verdad, el hecho de que nos vean, de que nos regalen un like, de que nos pongan también sus comentarios, lo agradecemos muchísimo, pues obviamente las aportaciones también. Y eso, no es necesario, pues eso, la aportación tal cual. Nos ayudan también mucho, pues eso, con sus likes, con sus comentarios. Eso nos ayuda a crecer el proyecto y de verdad agradecemos pues también este gesto de, además de pues tenernos esta confianza y estar aquí este tiempo con nosotros, que aparte pues nos aporten, pues muchas gracias. Y yo quería justo mencionar otro comentario que también creo que es una sugerencia interesante para otro programa, de Beto Cabral, no sé dónde escribe, desde dónde, pero pone, tan solo nombrar este continente América cuando tienes nombres dados por los pueblos antiguos. Aztlán, Anáhuac, Abya-Yala, Tahuantinsuyo, Guaymapu, nombrar este continente como América es eurocentrismo. Estaría bueno para un programa. A ver, aquí la toponimia que menciona, Aztlán, Anáhuac, se llama Anáhuac, por ejemplo, se refiere a lugares, a regiones concretamente, ¿no? Aztlán, pues es un lugar concreto que probablemente se encontraba al occidente de México, en la costa del Pacífico. Algunos dicen que Nayarit, Sinaloa. Abya-Yala, pues es un nombre que ahora está muy en boga, de un pueblo panameño originario que nombró a toda la totalidad del mundo conocido, o sea, de nuestro continente. Tahuantinsuyo se refiere concretamente a los dominios de los pueblos andinos en Andinoamérica. Y Guaymapu se refiere concretamente al contexto de la nación mapuche en Argentina, pero también en Chile.
Hay conceptos, sí, Abyayal es muy cercano. Semanáhuac podría decir de lo que va del Golfo a lo que va al Pacífico. Y hay otro muy bonito, que es de los pueblos de Norteamérica, si no me equivoco, algonquinos, que le llaman Isla Tortuga, la gran Isla Tortuga, o sea, todo Norteamérica como tal, ¿no? Y creo que eso daría para un programa, sería muy interesante, pues, América, entre comillas, antes de América antes de que fuera nombrada por los europeos en honor a Américo Vespucio, ¿no? ¿Cuáles eran los nombres y cómo se conceptualizaba América desde la vista de los pueblos originarios? Eso me gustaría. Claro. Y también hay de Latinoamérica. Sí, por supuesto. Sí, sí. Por ejemplo, ya hay mucha gente que dicen, estas locuras de debate, ¿no? Que dicen, no somos latinoamericanos porque aquí no llegaron romanos, ni sabinos, ni ningún pueblo itálico, ¿no? Y que Hispanoamérica, bueno, sí, pero también está Lusoamérica o Francoamérica, depende, ¿no? Y hay un concepto que es interesante, que es Nuestra América, todo junto. Nosotros somos nuestroamericanos, porque es nuestra América, o sea, en referencia a los hispanoparlantes o a los pueblos originarios. Entonces creo que sí da para un buen debate hablar sobre ello. Pues escríbanos si consideran que sería importante hablar de esto, otros temas además. Ya saben que aquí los leemos y de verdad les agradecemos mucho. Obviamente pues no nos da el tiempo para leer todos al aire, pero sí los revisamos y les agradecemos muchísimo que se tomen también ese tiempo. Es lo que hemos visto en estas emisiones también, que en especial en Retrovisor consideramos que se toman como un tiempo importante para plantear lo que nos plantean y de verdad lo agradecemos mucho y lo tomamos muy, muy en cuenta. Pues bueno, Cristian, con todo este contexto, pues el tema que nos reúne el día de hoy acá en Retrovisor, pues es sobre la OEA. Sí. ¿Qué es esta organización de estados americanos? ¿Por qué opina sobre los asuntos internos de los países? Porque, por ejemplo, en México vemos que hay una oposición que casi es como, los voy a acusar con la OEA o con otras organizaciones que después a lo mejor hablaremos. ¿Qué tipo de autoridad, si no es una autoridad soberana o que hemos elegido, en este caso las y los mexicanos, tiene un organismo externo y que viene y que opina sobre asuntos que nos competen, no solo aquí, sino en general en otros países? ¿Qué es la OEA? ¿De dónde viene? Bueno, la OEA surge en 1948. También entender que la importancia de 1948. Por ejemplo, en 1948 se empiezan a crear las bases para crear la OTAN por parte de Estados Unidos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que se acaba fundando en el 49. En el 48 se crea el proyecto sionista, por ejemplo, que también es un proyecto, pues, después de los británicos viene el relevo gringo y sigue patrocinando el proyecto colonial sionista. En el 48 comienza la extensión, por decirlo así, se sientan las bases también para la siguiente fase de la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial, oficialmente acaba en el 45, pero continúa, hay una extensión. ¿Cuál es? Pues, por ejemplo, la agresión en contra de Corea. Esa es la Segunda Guerra Mundial ampliada, por decirlo de alguna manera, ¿no? La OEA surge en el contexto muy de acuerdo a los temas que hemos tratado aquí, de la doctrina Monroe, el destino manifiesto, en una nueva fase, de hecho, por ejemplo, las coyunturas, ¿no? Y además de lo que está pasando en este momento en suelo californiano, por ejemplo, en la Alta California, en territorio angelino, en las resistencias mexicanas frente a la migra y la xenofobia estadounidense. La OEA se crea 101 años después, exactamente, de que se oficializa el robo del territorio mexicano por parte de Estados Unidos. Okay. Me acabo de caer en cuenta, de hecho, ¿no? Bueno, es una organización originalmente, y todavía, aunque ya no pueden manejar ese concepto, o tal vez sí, anticomunista. O sea, es, digamos, una manifestación del imperialismo colonial estadounidense en América Latina. Es mantener a raya cualquier gobierno o subordinarlos para aplastar cualquier intento de emancipación o salida del sistema mundo capitalista. Eso es la OEA. O sea, no tiene ningún otro interés de buscar la liberación de los pueblos y la unidad latinoamericana. Esto no es así. Por ende, tiene sede en Washington, obviamente, ¿no? Ahí está la OEA. De hecho, creo que la crítica fundamental en torno a la OEA es la misma que se le hace a Naciones Unidas. Para que Naciones Unidas pueda realmente tener un peso y contrarrestar los atroces efectos de las potencias sobre el mundo, en primer lugar tiene que salir de Estados Unidos. O
O sea, salir de Nueva York, el caso de Naciones Unidas. Al igual que la OEA tiene que salir de Washington. Ser refundada o desaparecer y que se crean nuevos organismos. Por supuesto, hay alternativas. Porque hay que entender también... Es que es muy interesante porque la OEA jamás o rara vez, muy rara vez, y si lo ha hecho ha sido muy liviano, ha condenado las acciones por parte del imperialismo estadounidense en contra de los países de la región. Por ejemplo, en los últimos 20 años la OEA ha estado entregada para ir en contra de Venezuela día y noche. O en contra de Nicaragua, o en contra de Cuba, o en contra de gobiernos o sectores de algún Estado nacional que van en contra de los designios imperialistas por parte de Washington. Y aquí lo que se mencionaba, ¿no? ¿Por qué la OEA se meten con respecto a las elecciones del Poder Judicial aquí en México? Pues por supuesto porque el Poder Judicial tradicionalmente estuvo controlado por un sector de la plutocracia mexicana que favorecía los intereses estratégicos estadounidenses en la región y en suelo mexicano, por eso, tal cual. ¿Por qué la OEA no se metió cuando se hizo un fraude electoral, por citar un caso en Estados Unidos en 2000 cuando se elige a George Bush hijo, que era evidente que había habido un fraude electoral? ¿O por qué la OEA no hace una crítica constante al modelo bipartidista de la plutocracia estadounidense? Pues porque a fin de cuentas no pudieron en contra de sus mecenas. Es obvio, ¿no? Entonces, la OEA es un instrumento de Estados Unidos, tal cual como lo pueden ser otros tradicionales como, no sé, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, y trata de mantener el control por parte de Washington de todas sus prefecturas coloniales, o sea, desde el Polo Norte hasta Tierra del Fuego, ¿no? Incluyendo Canadá, porque también Canadá forma parte de la OEA. Hay otras alternativas, tenemos el caso de CELAC, que es mucho más novedoso, donde no tienen cabida ni Estados Unidos ni Washington. Por eso está también animadversión constantemente a la CELAC, desprestigiar a la CELAC para seguir colocando a la OEA, aunque la OEA también, y creo que se pudo ver en los últimos periodos, más que nada que con Luis Almagro, que era un sujeto nefasto además, o el uruguayo además, ya no tenía ese peso, esa importancia, como que paulatinamente ha ido, ni siquiera Estados Unidos le pone ese mismo interés a sus organismos. O sea, ya está en un segundo plano, ¿no? Y creo que en este momento, pues sí, rara vez se le pone atención. Digo, por ejemplo, sí tiene injerencia en México, obviamente, y más se pudo ver con las declaraciones recientes por el Poder Judicial. Pero realmente cada vez su poder es menor, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay mecanismos alternativos, como pueden ser la CELAC o pueden ser UNASUR, etcétera, ¿no? Digo, si tiene algo rescatable la OEA es que por algunos momentos sirvió para limar ciertas controversias, ¿no? Territoriales o de agua, ¿a quién pertenecen estas aguas territoriales? Pues te estás pasando de 1 kilómetro, algo así, cosas así. Pero más allá de eso, pues es totalmente un mecanismo washingtoniano. ¿Y dónde es que adquiere su poder? O sea, ¿es solamente simbólico? ¿Cómo tiene esta legitimidad o esta importancia? Es decir, si es solamente un instrumento igual que otros organismos fabricados por Estados Unidos, ¿cómo es que de pronto otros países deciden que tiene cierta, poder? No, pues está la Carta Fundacional de la OEA, donde hay todos los signatarios firman eso, ¿no? Y paulatinamente la OEA se ha ido renovando en cuanto a su labor, lo que tiene que hacer. O sea, realmente los países subvencionan a la OEA. O sea, la OEA se le recibe fondos de todos los países miembros, principalmente de Estados Unidos, obviamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, la OEA, debido a que representa la voluntad teóricamente de todos los países que forman parte de esto, tendría no las facultades, sino más bien desde recomendaciones, de instar, por ejemplo, no lo sé, a través del Banco Interamericano de Desarrollo, no a reformular, políticas bancarias internas de un país. Pero no es un organismo supranacional, no es como una Unión Europea. No es que hay un gobierno central que decida todo lo que ocurre en América. No, bueno, digo, ese es el papel de Washington tradicionalmente. Pero no, es simplemente un mecanismo de Washington para, a través de un organismo, tratar de forjar una injerencia legítima, de legitimar una injerencia. Y más porque, a ver, pongamos el ejemplo primigenio donde se demostró que la OEA es un mecanismo de Washington. Ocurre en 1962, cuando justamente Cuba triunfa la Revolución Socialista unos años antes, y en ese momento la OEA comienza un proceso en contra de Cuba, que hasta la fecha termina. Cuba no es parte de la OEA, a pesar de que decían, bueno, sí, vamos a ver si podemos permitir que Cuba reingrese. El gobierno de La Habana no quiere reingresar porque sabe perfectamente pues, que no tiene ningún fundamento ni ninguna validez, que es un instrumento por parte de Washington. ¿Y para qué estar ahí? ¿Qué sentido tiene, no? Entonces, la OEA es lo más perverso de todo, que juegue esta idea de que es un organismo que busca, ¿cómo llamarlo?,
que busca favorecer a los pueblos o a los gobiernos de América Latina cuando no es así. O sea, es un capataz, un capataz imperialista por parte de Washington. Que lo digo, repite la doctrina Monroe y el destino manifiesto, busca que se haga válida. Y queda muy demostrado en el 62. ¿Qué ocurre en el 62 y qué va a pasar después? Pues empieza ya oficialmente Cuba, después de la revolución, el pueblo cubano decide volcarse al socialismo, al marxismo-leninismo. Entonces eso se empata en el 62 con la cumbre de la OEA en Uruguay, si no me equivoco, en Punta del Este. Todavía está Kennedy vivo. Y ahí se decide expulsar a Cuba. ¿Por qué? Porque no representa los ideales democráticos de América Latina. Entonces ahí se puede ver que está enmarcado el pensamiento totalmente supremacista y excepcionalista gringo, que decide además que América es su hemisferio, tal cual. Uh-huh. Y es interesante porque los primeros intentos de unidad latinoamericana, o como lo quieren llamar iberoamericana, si lo prefieren, surge en el siglo XIX, con Bolívar. Recién se independiza la Gran Colombia. Pocos años después, en 1826, se organiza el Congreso de Panamá, donde llegan delegaciones de todo el continente, de la Gran Colombia, de México. En ese momento, no me acuerdo si es creo que es Guadalupe Victoria, pero no recuerdo bien, donde se basa en torno a lo que menciona Bolívar, de que el mayor peligro para nuestra América es el expansionismo estadounidense, a pesar de que se presenta una delegación gringa. O sea, Washington mandó una delegación a Panamá. Se buscaba crear una confederación de estados americanos. ¿Para qué? Para resistir al imperialismo tanto europeo, pero también eurodescendiente en el caso estadounidense, y no se llega a ningún acuerdo. Por ejemplo, Chile y Argentina, el Río de la Plata no llega a la delegación. Luego se busca un segundo congreso que se da en Tacubaya, pero la presencia fue muy minoritaria. Y ahí se dio un intento y una llamada de atención a los pueblos, ¿no? O sea, lo que se avecina, pues van a ser 200 años de flagelo por parte del imperio, y tenemos que estar preparados, que es justamente lo que se busca al crear mecanismos alternativos a la OEA, como puede ser la CELAC. Uh-huh. Tratar por lo menos, no se insta a romper totalmente con Estados Unidos, pero por lo menos ya, en el contexto de CELAC no tiene cabida ni Washington, ni o Canadá, ni las potencias coloniales europeas, ¿no? Y es interesante porque la OEA se acaba, después de una reelección además de Almagro casi se eternizó en la OEA, donde ocurren múltiples procesos de injerencia en contra de Estados. El más tristemente célebre en los últimos años le ocurrió en Bolivia, por ejemplo, en 2019, ¿no? Que de hecho hay una responsabilidad directa por parte de la OEA. Y bueno, puedo citar múltiples casos. Durante el Plan Cóndor, ¿qué hizo la OEA? Absolutamente nada. Mientras había dictaduras en Argentina, en Chile, en suelo peruano, en Brasil, por ejemplo, porque la OEA, si surge en el 48, le toca el primer golpe, el Plan Cóndor, en contra de João Goulart, en el caso brasileiro, o bueno, digo, la lista es grande. De hecho, solamente van oficialmente en contra de una dictadura fomentada por Washington, solo van en contra de un caso, que es en Trujillo, en República Dominicana. Pero cuando Trujillo se rompe con Estados Unidos, porque previamente están muy cómodos con Trujillo. Jamás van en contra de Somoza, jamás van en contra de Ríos Montt, jamás fueron en contra del priismo en México. O sea, todo responde a las ordenanzas gringas estadounidenses. Claro. Antes de entrar a esta cuestión, porque sí me gustaría ahondar un poquito, por ejemplo, en esto que ocurrió en Bolivia, sobre todo por, no sé si hayan como ciertos paralelismos que podemos encontrar también en otros casos, y en esta intención, que uno de los argumentos fundamentales, bueno, tú lo ahondarás más adelante, que tiene que ver con esto de la democracia, ¿no? Uh-huh. Y como protectores, no sé, ahorita nos explicarás en qué basan esto, pero de la democracia y contra el autoritarismo y contra las dictaduras, ¿no? Pero antes de eso, y antes también de irnos a un corte, me gustaría detenernos en el caso de Cuba, y también a lo mejor como un paréntesis, porque lo mencionaste antes, de la ONU. Sé que son cosas distintas, pero si nos puedes explicar esta cuestión del bloqueo que todavía continúa hacia la isla, ¿no? ¿Cómo es que funciona? ¿Cómo es que, digamos, a primera impresión parece que son, no sé si solamente Israel y Estados Unidos son los que están, bueno, constantemente votando a favor de que continúe el bloqueo, más bien en contra de que se quite el bloqueo, ¿no? Pero ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo es que tiene el poder y la fuerza para que sea efectivo pues el bloqueo hacia la isla? En primer lugar, porque el bloqueo no solamente amenaza a la isla, o sea, no solamente es ir en contra del pueblo cubano o el gobierno cubano. O sea, lo que intenta hacer el bloqueo primordialmente es estrangular la economía cubana. Sí. O sea, literalmente ellos son capaces de matar al pueblo cubano con tal de colocar al gobierno socialista de La Habana como los culpables del bloqueo, ¿me explico? Sí, sí.
O sea, que la causa y el efecto son los mismos gringos. Pero lo que intentan hacer es, en primer lugar, culpar al gobierno isleño, al gobierno de La Habana, de que ellos tienen la culpa de que existe un bloqueo, lo cual es absurdo. Pero también en la mentalidad de aquellos que, de la propaganda estadounidense, pues es fundamental, porque la gente no está ni medianamente informada, no entiende que este bloqueo, de hecho el bloqueo en la regla el bloqueo antecede a la creación del gobierno revolucionario de La Habana. El bloqueo comienza en plena guerra civil, o sea, cuando todavía estaba Fidel y los demás en la Sierra Maestra yendo en contra de Batista. De hecho, los gringos lo crean el bloqueo, primero para evitar que lleguen armas a la guerrilla y que puedan acabar con Batista. Nos explicaste eso un poco en un episodio anterior de Retrovisor, ¿no? Donde hablamos esto de Venezuela también, Venezuela y Cuba y estas ideas. Que lo mismo ocurre contra Venezuela. Ajá, sí, sí. Y bueno, contra otros países en otras partes del mundo. Entonces, el primer objetivo es estrangular a la economía cubana, que a diferencia de otros países, pues es una economía isleña, con recursos limitados. Y que a diferencia, por ejemplo, de Venezuela, que Venezuela tiene algunos elementos que no tiene Cuba, pues tiene hidrocarburos. Cuba no los tiene. Cuba, la gran riqueza histórica durante los últimos 500 años fue su suelo. Entonces se producía caña de azúcar y demás, ¿no? En fin, ese es el primer elemento, tratar de estrangular al gobierno y al pueblo cubano. Y porque no nada más eso, hay un bloqueo material. O sea, literalmente si se dirige una embarcación en dirección a suelo cubano, llega la Guardia Costera estadounidense y los marines y pueden tomar la embarcación, ¿sí? Pero también existe un bloqueo digital y económico y financiero. Si alguna empresa o algún gobierno decide, por ejemplo, mandar ayuda, porque ahí de nada te sirve enviar dólares, por ejemplo. Porque no sirve de nada. Si tú envías dólares a La Habana, ¿qué vas a comprar con esos dólares? Si hay un bloqueo material. O sea, en especie no llega. Necesitas abrir puertos para que entren hidrocarburos, alimentos, medicinas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿qué hacen los gringos? Si tú, como empresa o como Estado Nacional, decides comerciar o mandar ayuda humanitaria a Cuba, en ese momento vas a pasar a la lista negra de Washington. Y no nada más van a ser agresiones en contra de Cuba, sino sanciones o incluso demonización en contra de dicho gobierno o dicha empresa o tal personaje. Por eso el bloqueo es efectivo, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque no nada más va en contra de Cuba, sino también demoniza o persigue a todos aquellos que quieren, pues obviamente, ayudar al pueblo cubano, ¿no? O al pueblo venezolano, exactamente lo mismo. O a Irán, o etcétera, etcétera. Digo, la lista es bastante amplia, ¿no? Y tienen a la OEA, justamente para... Como otro brazo. Sí, para tratar de legitimar este bloqueo. Es que son un faro antidemocrático en América, pues entonces tenemos que castigarlos. O sea, es un mecanismo también punitivo por parte de Washington. Claro. Precisamente esto de la democracia, queremos ahondar un poquito más. ¿Y qué les parece si vamos a un breve corte y cuando regresemos, pues eso, le entramos a este concepto tan extraño que pues parece justificar, ¿no? Precisamente esta conducta injerencista. Ya regresamos, no tardamos nada. Café de champú. En la taza. Espérame. ¿Ya me veo? Oye, está buenísimo este café, ¿eh? Ah, sí. Sí. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo estás tomando en una taza del champú. Oh. ¿Y sabes dónde lo puedes conseguir? En la tiendita del Averno. Así es. Está buenísimo. Ya lo sabe. Tome café champú. Ya estamos acá de regreso, continuamos hablando sobre la OEA, qué es, de dónde viene, cuál es su sentido. Y Nader, hace un momento que nos fuimos a una pausa, nos quedamos en este tema de la democracia, o lo que llaman democracia. Quisiera preguntarte como en un sentido muy básico, no sé qué tan inocente o no, ¿qué se traen con esta cuestión de la democracia? O sea, en el entendido en el que, hasta donde yo entiendo, tú nos explicarás, pero cada estado tiene una manera soberana de determinar qué tipo de gobierno podría tener, ¿no? Incluso en estos estados democráticos, cuando para la OEA, porque de acuerdo con sus intereses geopolíticos, lo que decías hace un momento, ¿no? De Estados Unidos, difícilmente pone alguna
crítica, sin embargo, de otros países sí le parece como muy incómodo, interviene incluso cuando no hay ninguna muestra legítima de falta de democracia. Pero estas palabras con las que podemos recurrentemente escucharles, como la tiranía, la autocracia, ¿cuál es otra que dicen? La amenaza populista. La amenaza populista, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué se traen con esta cuestión de la democracia? Y aparte, a lo mejor iré un poquito más allá antes de entrar como quizá ejemplos concretos, pero ¿no se supone que los estados en general tienen una manera de autodeterminarse, que si quisieran determinar, por ejemplo, elección, como ahorita ya iremos a eso de las elecciones del Poder Judicial acá en México, pero ¿no se supone eso, que los estados son soberanos y que pueden autodeterminar sin Estados Unidos cómo quieren ser gobernados? Bueno, a ver, digo, teóricamente es así, ¿no? Pero la realidad, obviamente, nunca, bueno, por lo menos en nuestra América nunca ha sido así. O sea, la historia de la América Latina, concretamente, bueno, de México, pero realmente de todo el continente, ha estado determinada por el expansionismo estadounidense. O sea, a ver, la pregunta sería, comenzando con quien tiene esta narrativa anti-emancipatoria, ¿realmente Estados Unidos es una democracia? Pues no lo es, nunca lo ha sido, es una plutocracia, es una oligarquía. O sea, es el dominio de los ricos, tal cual. Y no solamente el dominio de los ricos, es el expansionismo de un Estado nacional, un imperio dominado por ricos, una plutocracia expansionista y colonial, además racista y todos los elementos peyorativos que ya conocemos, contra naciones que pueden diferir en su forma de hacer un modelo de democracia, o sea, que la mayoría elija a sus representantes. Pero no se trata aquí porque además tienen una cantidad de conceptos, por ejemplo, tienen una democracia en vías de construcción, o una vez escuché una democracia neonata, algo así, unas cosas así súper. De los creadores del feto ingeniero. El feto democrático. Entonces, realmente ellos van en contra de cualquier estado o cualquier nación o cualquier grupo también, porque también pueden en contra de grupos dentro de un estado nacional que sean antagónicos a los intereses estadounidenses. Es tal cual. O sea, porque por ejemplo en Venezuela, y el problema es que también la propaganda y los medios actúan para favorecer esta narrativa, y por supuesto la OEA y otros organismos, es tratar de hacer crear esta idea de que en Cuba o en Venezuela o en Nicaragua no existe democracia. A pesar que es una democracia mucho más directa, donde participa el mismo pueblo cubano o el pueblo venezolano. Por ejemplo, en Venezuela, a diferencia de todos los países de América Latina y muchos del mundo, no existen 3 poderes, existen 5 poderes. Y eso, de hecho, es uno de los primeros elementos que empiezan a criticar a Estados Unidos. ¿Por qué? Y lo mismo ocurre para México. Porque generalmente hay 3 poderes: el judicial, el legislativo y el ejecutivo. Lo que siempre buscó Washington, en primer lugar, es controlar los 3 poderes de cualquier nación. En el caso mexicano es muy emblemático, ¿no? Ok, además de controlar el poder ejecutivo, que incluso tenías agentes estadounidenses gobernando en México, Echeverría o Díaz Ordaz, que eran los Litempo, también tenías totalmente controlado las cámaras, o sea, los poderes legislativos. Y es interesante porque también las cortes y lo que es el poder judicial, que de hecho, si la analizamos la realidad aquí en México, históricamente no lo teníamos ni siquiera contemplado. Generalmente, dentro de la cultura popular mexicana, existe la presidencia, el ejecutivo y posteriormente el legislativo, y ya para contar, ni siquiera se sabía la utilidad que tenía el poder judicial, para qué servía o qué hacía, claro, con respecto a la legalidad y vaya. Pero de pronto empieza, por parte de la plutocracia y sus élites vinculadas aquí en México o en otros contextos, empiezan a criticar justamente la elección obviamente de sus representantes en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hasta el momento, debido a que Morena o la 4T tiene mayoría en la Cámara y controla y tiene la presidencia, ya cuenta con 2 poderes. No podían arriesgarse a que el pueblo mexicano eligiera a jueces o ministros que estuvieran vinculados también con un proyecto popular antagónico al imperialismo occidental y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, citando un caso, no sé, ¿quién permitió que se le diera la concesión minera a empresas canadienses o estadounidenses o españolas? Pues obviamente el Poder Judicial.
O sea, esa es la importancia. Si tú le quitas ya el poder legislativo, ejecutivo y judicial a Estados Unidos, estás desarmando el injerencismo institucionalizado en México. Ahora, ¿cuál es su única forma de injerencia? Pues a través de otros, no fuera de los poderes, no. Puede ser a través de, pues, por ejemplo, los medios, la academia, paramilitarismo, etcétera, etcétera. Pero no a través de los tres poderes, que en teoría van por buen camino para tratar de hacer valer la soberanía nacional. Es la importancia de por qué empiezan a ir en contra de la elección judicial. Lo mismo que en Venezuela. No toleran, por ejemplo, que existan 5 poderes en Venezuela. Porque para compensar, por ejemplo, el chavismo, en un primer momento, el movimiento bolivariano surge en la presidencia. Es raro que ocurra esto, porque generalmente o es una revolución popular, o cuando surge dentro de las mismas instituciones liberales, lo hacen a través de las cámaras, generalmente, ¿no? Se tardan en llegar a la presidencia. Aquí no. Aquí Hugo Chávez Frías, que llega en 99-2000, lo hace legítimamente a través de las mismas instituciones que habían estado controladas por una plutocracia nacional venezolana, cliente a través de los hidrocarburos de Estados Unidos, y desde ahí comienzan el cambio desde arriba. En Venezuela es interesante, muy parecido a lo que ocurre aquí. En Venezuela, a partir de Hugo Chávez, comienzan al poder legislativo, al poder judicial, y luego otros 2 poderes, el electoral, porque era importante controlar. Aquí, por ejemplo, no es un poder en México, es una institución, lo cual es un riesgo también, porque no tiene soberanía, independencia. Y finalmente, en Venezuela hay algo que temen mucho el gringo, que es el poder popular. Hay un poder oficial que es el poder popular, que es el que ha surgido desde las comunas, de la clase trabajadora en Venezuela. Algo que no existe en México, pero sería interesante analizarlo. ¿Por qué no contemplar crear un nuevo poder? Un poder popular que justamente en caso de que los otros poderes estén en riesgo por injerencia, pues tienes el poder más, digamos, entre comillas, puro, que es justamente el de los pueblos. Y para contrarrestar la injerencia a través de los otros poderes. Es lo que teme muchísimo el estadounidense y por eso pone estos mecanismos de la OEA y demás organismos para empezar a demonizar lo que ocurrió la semana pasada. Claro. Entonces, muy antidemocrático, pues no suena, ¿no? Esto que nos cuentas de Venezuela. Por supuesto que no. Vayan a ver también este programa, no recuerdo ahora cómo se llama, ahorita les investigamos, es sobre Venezuela, si nos vamos a convertir en una dictadura. Vayan a verlo, creo que es el episodio 4 o 5 por ahí de Retrovisor. Y sobre esto también, ¿cuáles son las alternativas? Bueno, antes de ir a cuáles son las alternativas, quisiera preguntarte sobre el efecto que puede tener. Digo, pensamos, ahora que sucedió esto de las elecciones al Poder Judicial, bueno, por supuesto que el partido opositor del PAN salió a decir, ven, como si teníamos razón, y como la OEA, escuchen a la OEA que tiene la razón, la verdad, la luz sobre esta elección del Poder Judicial, pero a lo mejor en la mayoría aquí de mexicanas y de mexicanos podemos pensar que no es tan relevante esa opinión. Sin embargo, lo que quiero preguntarte antes de ir a estas como otras opciones que podrían encontrarse desde Latinoamérica es qué tanta potencia, digamos, tiene a nivel internacional. Es decir, qué tanto podría justificarse en este discurso de la OEA, no sé, con otros continentes, a lo mejor no en una intervención directa, pero sí en esta misma narrativa de pensar que en nuestro país, porque eligió al Poder Judicial, pues entonces esto está en riesgo, está convirtiéndose también en una dictadura, o esto que ellos continúan, ¿no? O sea, ¿qué poder, digamos, tiene en un sentido más de política exterior en general? Bueno, a ver, pero es lo que tú mencionas, ¿no? Que los panistas citando a la OEA. Sí. Pero bueno, es que es lo mismo que ocurre. Ellos mismos se citan, por eso se crean estos organismos. Por eso vuelvo a mencionar la legitimidad. O sea, no es que lo legitimen, pero ellos piensan, dado que es un círculo cerrado, que lo están legitimando. O sea, su visión no va más allá. Y para un panista, o para un priista, o para alguien que está subordinado a los intereses estadounidenses, no va a entender, no va a ir más allá, en primer lugar porque responde a ideales de clase y también ideales de casta, ¿no? O sea, para ellos su ejemplo de democracia, que ya lo vamos a mencionar, no es que sea una democracia, simplemente es el poder hegemónico en el mundo. Ellos creen que es una fuerza democrática, cuando realmente ellos imponen estos ideales a través de bombazos o a través de estrangulamiento económico. Entonces es lógico que los panistas se citen continuamente, ¿no? Bueno, citen a organismos como la OEA. O lo pueden hacer, no sé, digo,
creo que en otros contextos tenemos el mismo caso. O sea, cuando tú citas a textos de la Unión Europea para demonizar a Rusia o demonizar a China, pues, obviamente es el mismo juego. Es tratar de recurrir a las estratagemas desde el imperio para validar internamente algo. O sea, son las élites también que son mantenidas por estos organismos, ¿no? Y ahora, ¿qué me habías preguntado? Sobre, por ejemplo, precisamente la Unión Europea, a nivel, digamos, internacional, ¿qué tanto peso tendría una opinión de la OEA? O sea, sabemos que aquí la mayoría, porque precisamente lo que decías, en la mayoría... podríamos decir, la fuerza política de izquierda que sostiene todavía nuestro país, pues probablemente no es una opinión muy importante o de peso, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, por ejemplo, la Unión Europea o todo este contexto internacional, puede desde ahí justificarse, no sé, algún tipo de intervención, o sea, ¿cuál es el peso? Bueno, a ver, por ejemplo, la OEA, a diferencia de la OEA, la Unión Europea sí es un organismo supranacional. Uh-huh. O sea, los países europeos perdieron su soberanía. O sea, los pueblos ya no son soberanos. Dependen de justamente la Unión Europea, que incluso tiene pues, representaciones, ¿no? Están los eurodiputados, está el Parlamento Europeo y demás. O sea, el mandamás de Europa realmente ya no son los estados nacionales, sino la Unión Europea, que a fin de cuentas es un tentáculo por parte de Washington. O sea, la Unión Europea surge a partir justamente en la posguerra, la Segunda Guerra. Mientras aquí se estaba fraguando la OEA, en el contexto europeo, que Europa está en ruinas, se crea la Unión Europea. ¿Qué objetivo tiene la Unión Europea? Subordinar a todos los estados nacionales en un primer momento vinculado a la OTAN, antagónico al Pacto de Varsovia. Aunque es interesante porque la OTAN y la Unión Europea surgen antes que el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia es del 53 y surge como respuesta a la OTAN. O sea, quienes inician la agresión en contra de la Unión Soviética y el bloque socialista no es como tal... O sea, no ellos, los soviéticos no comenzaron, comienza la Unión Europea. Bueno, lo que a la postre va a ser la Unión Europea todavía no. Era en un primer momento diversos organismos que se van a fusionar en uno gigantesco. La Comunidad de Carbón y el Acero, etcétera, etcétera, ¿no? La Unión Europea se pone una cuenta regresiva para llegar al 99-2000, que es cuando ya se va a perder, digamos, ya la soberanía, se van a abrir las fronteras, incluso se van a perder las monedas. O sea, hablando del marco, la peseta, la lira, etcétera, etcétera, pues se crea el euro, que también es una moneda muy vinculada en un primer momento al patrón, al dólar tal cual, ¿no? Aunque paulatinamente se han querido alejar del dólar, pero no han podido. ¿Por qué? Pues porque los gringos no van a permitir que una moneda supere pues, precisamente el poderoso dólar. Entonces, a diferencia de lo que ocurre con la OEA, en el Parlamento Europeo, pues ahí pueden tomar, entre comillas, decisiones. Y dado que es un organismo gubernamental que gobierna a una multitud de países, sí tiene mucho más peso lo que dice la Unión Europea, aunque sea nefasta y está subordinada a Estados Unidos, que lo que dice la OEA. La OEA nada más te puede dar recomendaciones y amonestaciones de acuerdo a su óptica, ¿no? Aunque realmente en el momento en que la OEA abre en la boca desde Washington, siendo voceros o interlocutores por parte del imperialismo estadounidense, en ese momento lo toman como esta recomendación la toman como un veredicto. Entonces ahí es cuando se puede proceder ya a un golpe, que es lo ocurrido, por ejemplo, en contra del gobierno de Evo Morales en 2019 en suelo boliviano. Y lo mismo cuando viene la invasión de la embajada mexicana en suelo ecuatoriano, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, digo, es que es lo interesante. Lo que ha hecho Estados Unidos es crear una especie de orden internacional con múltiples instituciones para que una u otra sostengan su discurso injerencista. O sea, Estados Unidos sabe perfectamente que incluso va a encontrar críticos dentro de sus países amigos o aliados. Por eso crea organismos para que legitimen sus atrocidades o su injerencia. Ok, queremos acabar con Venezuela, necesitamos algún organismo que recomiende cómo hacerlo, ¿no? Digamos que de una injerencia descafeinada, por llamarlo de alguna manera. Ok. Vayan también a ver, es que todos los programas se relacionan de alguna manera, ¿no? Y el programa antepasado, sobre Estados Unidos y cómo es que se cree, pues, el árbitro de todo el mundo, el elegido de Dios, precisamente, y exploramos estas nociones del destino manifiesto. Vayan también a verlo. Y Cristian, finalmente, pues, ¿cuáles son las alternativas? Digo, en ese programa precisamente que hablamos ahorita de el elegido de Dios, según los gringos, Estados Unidos, pues
Y eso que nos estás explicando como de estos tentáculos, de estas herramientas de las que se vale el imperio, ¿cuáles son las opciones que tenemos también con la fuerza de América Latina? Pues están en vías de construcción, obviamente, ¿no? Y también hay que entender que cuando surgen estas opciones, por ejemplo, el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, surge en 2004, 2 años después del del golpe en contra de Hugo Chávez Frías, que de hecho surge un contragolpe, que fue popular. Es interesante porque ahí se vio, en el caso venezolano, se empieza a ver cómo la gente es realmente un poder, no en el sentido romántico, sino realmente hay que institucionalizar el poder popular, y se crea un quinto poder, que es el poder popular, ¿no? En Venezuela. 2 años después surge el ALBA. El ALBA era esta iniciativa que realmente tiene muchos tintes comerciales, pero también culturales y políticos y estratégicos, de tratar de vincular a las naciones para resistir al imperio, pero que también lo puedan hacer sin la intervención de instituciones estadounidenses, porque, a ver, la OEA es una institución estadounidense, nos guste o no. Poder hacerlo de una manera sin complicaciones, sin estar recibiendo amonestaciones por parte de Washington, ¿no? Entonces surge el ALBA en 2004, más adelante surge, por ejemplo, la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos en el Caribe, que también busca que se pueda llegar a acuerdos o a políticas comunes en todos los países de América Latina y el Caribe sin la intervención directa de Washington. Por eso Canadá y Estados Unidos no tienen cabida en las reuniones de la CELAC. La última fue, de hecho, aquí a la vuelta, en Centroamérica, en Tegucigalpa, en Honduras, ¿no? Que también ha vivido lamentablemente, procesos en contra de gobiernos elegidos popularmente, como el gobierno de Manuel Zelaya, ¿no? Y lo mismo que está pasando ahorita en contra de Xiomara Castro, ¿no? Que también que están creando esta narrativa desde fuera, que es antidemocrático, ya lo conocemos todo esto, ¿no? Sí. Entonces, existen alternativas, por supuesto, pero que lleguen a ser ya la única manera, y siempre lo he mencionado, y no sé si es la primera vez que lo hago en todos los programas que hemos tenido aquí en Retrovisor, en el Chamuco, la única alternativa para poder contrarrestar los efectos del imperialismo y la injerencia constante en contra de las naciones por parte de Washington es buscar la unidad latinoamericana. No hay más. O sea, el famoso concepto de patria grande, ¿no? Que tampoco no es muy novedoso, existe desde hace más de 200 años, antes incluso del surgimiento de los estados, de las repúblicas liberales en y que precisamente en la última CELAC lo mencionaba, ¿no? Lo mencionaba Petro. Lo mencionaban también. ¿Quién es el presidente de la CELAC, por ejemplo? Porque es rotatorio. Claro. Esa insistencia en que solo juntos, o sea, en ver realmente esta amenaza constante que no ha parado por parte de Estados Unidos y esta insistencia en la unidad. Aunque también, ya para terminar, estos otros países, por ejemplo, como Argentina, parece que Chile pues tampoco está presente, ¿no? ¿Qué tan necesario sería, en Argentina con Milei pues no creo que sea ni siquiera muy apropiado, pero no, sí, o sea, en general como la Unión de América Latina, o sea, ¿tú cómo ves ahora mismo esta perspectiva y también en el caso, por ejemplo, en concreto de Argentina, este fortalecimiento también de la derecha, ¿crees que en algún punto puede existir como esta Unión de América Latina que pueda hacerle frente a Estados Unidos? Bueno, creo que eso añoramos, siempre lo hemos hecho, pero siempre hay un elemento, una injerencia por parte de Washington que acaba subordinando a gobiernos. A ver, es el riesgo de que no sea un movimiento revolucionario armado, por ejemplo, no popular, legítimo. ¿Por qué? Pues porque el proceso, por ejemplo, en la Revolución Bolivariana, pues en algún momento puede desaparecer. ¿Por qué? Pues porque en el mismo proceso de elecciones, dentro del sistema democrático, liberal y burgués, que sigue imperando, pues en ese momento puede perder el chavismo. Vaya, ojalá no sea así, pero eso es un riesgo. Lo mismo en el caso mexicano, la 4T pues puede llegar a desaparecer, puede retornar, ya sea como estos cadáveres. Bueno, ahorita está difícil, ¿no? Bueno, es interesante porque ahorita la oposición no existe en México. Lo mismo en Venezuela, o sea, los llamados escuálidos, o sea, están más escuálidos que nunca. O sea, ya si la 4T no aprovecha el momento, pues es que hay serios problemas internos, ¿no? Pues ese es el principal problema interno, ¿no? Que puede haber un sismo, un rompimiento interno, luchas de poder, y regrese la derecha y cualquier intento de unidad, ya ni siquiera, no nada más interna, sino también externa, se vuelve a alejar, ¿no? Eso se esperaba en la década del 2000. O sea, repasemos todos los países que estaban en los gobiernos de esa década, ¿no? Los Kirchner, por ejemplo, en suelo argentino.
El caso, por ejemplo, de Brasil, el primer periodo de Lula, luego Dilma Rousseff, ¿no? Que también es interesante porque también te pueden llegar a cooptar. Pues pregunten en Brasil, el Lula de hace 20 años no es el mismo Lula actualmente, ¿no? Petro, por ejemplo, ¿no? Que a pesar de que tiene una narrativa así muy de izquierda y que ahorita está viviendo intentan hacer constantemente un golpe blando, tampoco tiene una visión muy conciliadora con Venezuela, por ejemplo. A pesar de que Venezuela continúa apoyándolo. O sea, el escenario de hace 20 años, de por sí era difícil hace 2 décadas, ahora es mucho más difícil. Y más cuando tienes personajes como un Javier Milei en ese momento, que es un psicópata además, ¿no? Que es colocado literalmente por Washington para romper cualquier intento de soberanía y unidad latinoamericana. Eso es emblemático. Que puede existir alguna oportunidad, por supuesto, pero yo creo que eso va a venir de los pueblos. No lo digo en un afán romántico, ¿no? Yo creo que auténticamente en el momento en que los pueblos en unísono, no puedo decir que se levanten, pero busquen, hay un sentimiento auténtico de unidad, las cosas van a cambiar. Porque lamentablemente las instituciones están sometidas a su propia naturaleza, ¿no? Y las instituciones del orden liberal burgués. Y que siempre busca además el referente washingtoniano, eso es terrible, ¿no? Uh-huh. Que siempre nuestro referente de democracia o de economía o de éxito es Estados Unidos. Una fuerza imperialista que ha sido flagelo del mundo entero, en los últimos 80 años, pero en nuestra América más de 200, lo cual es terrible. Entonces yo creo que tarde o temprano la unidad va a llegar. Y también existe otra posibilidad, que la unidad latinoamericana llegue cuando Estados Unidos sucumba. Que como vemos las cosas en este momento, no estamos tan lejos. Y también ahí surge un concepto interesante, que creo que también aplica para otro programa. ¿Hasta dónde llega América Latina? América Latina para mí no termina el Río Bravo. Si vemos lo que es la Alta California o en suelo tejano, donde hay más hispanoparlantes que los angloparlantes, América Latina llega ahí todavía. Es interesante que este concepto se puede extender, el concepto nuestroamericano, ¿no? Se extiende, es más grande de lo que nosotros creemos. Cristian, pues como siempre, como cada gran programa nos dejas con dudas. No, sí, o sea, creo que, por ejemplo, esto también de lo que hablabas hace rato sobre la plutocracia estadounidense, este sueño democrático, que lo que dices, ¿no? Como estas aspiraciones que parece todo el mundo estar de acuerdo en que Estados Unidos sería precisamente ese eje hacia donde debemos mirar y no precisamente es así. Y bueno, a lo mejor no es muy esperanzador este último panorama. No es que se me ocurrió algo, pero... ¿Cómo puedes admirar a alguien que te odia y te detesta? Y que te expulsa. Y que te expulsa y que te humilla. Sí. Y que, vea lo que está ocurriendo en California en este momento. Pero es que auténticamente la clase dominante en México, que también es casta dominante, principalmente eurodescendiente, admira al gringo. ¿Por qué? Porque el gringo sin ningún tapujo humilla, explota y mantiene su racismo vigente, cuando aquí es extremadamente complejo. Y también entender una cosa, la clase dominante aquí en México, o las clases dominantes, porque este ya es un proceso de larga duración, que antecede al siglo XX incluso, aquellos que explotaron a la clase trabajadora mexicana, que han perpetuado esta miseria y desigualdad, esta explotación, este extractivismo, también son responsables del éxodo y la salida de millones de mexicanos. Quienes provocaron la tragedia mexicana fueron ellos, quienes están en el poder, en la plutocracia nacional. O sea, el enemigo es Estados Unidos, pero también hay un enemigo interno, que de hecho le aplaude al gobierno estadounidense que manden a los matones de la migra o a grupos paramilitares para cazar a mexicanos. O sea, el verdadero enemigo también está dentro de este país, que responde a intereses de clase y de casta, que no necesariamente representa el gobierno federal, hoy a través de la administración de Claudia Sheinbaum, no antes con López Obrador, pero sí Trump. Sí. ¿Dónde está este sujeto, este bodrio de mente, el Verástegui, por ejemplo, condenando las atrocidades en contra de mexicanos? No, al contrario, yo vi varios tweets, bueno, no de él, pero, bueno, no, afortunadamente no, ni lo sigo ni nada, ¿no? Pero de muchos de estos mismos que dices, incluso condenando las protestas, pues, ¿no? Y diciendo, no todos los mexicanos somos igual de revoltosos, por ejemplo, ¿no? Sí. Y pues cómo es que ocurre esto, también sería interesante, díganos por favor qué piensan, porque precisamente no estos poderes mediáticos, políticos, todas estas vertientes que pueden existir para que siga teniendo legitimidad, ¿no? Y la gente no lo soporta, muchos no lo soportan, se les hace bien políticamente incorrecto. Sí. Pero yo sigo considerando que California, Texas, Arizona, Nuevo México, Colorado, parte de Wyoming, Utah y demás, o sea, son territorio mexicano ocupado.
y llevan desde 1847 ocupados. Pero bueno, hay un proceso de reconfiguración también poblacional y demográfico, porque en este momento ya se habla más español en California y en Texas. Y eso es lo que la gente no entiende. Por eso la violencia y la retórica xenófoba, racista, antimexicana por parte del gobierno de Trump. Porque están aterrados del cambio demográfico que es inminente en suelo, por lo menos en la costa oeste y en la orgullosa República de Texas, ¿no? Es interesante porque no necesariamente eso implica que esos mexicodescendientes se sientan identificados como mexicanos. O sea, si vemos las imágenes de la migra, pues muchos de ellos, aunque traen pasamontañas, muchos son mexicanos. Sí. Lo cual a mí se me hace lo más patético y nefasto que hay, eso. De hecho, hay videos también donde se confrontan manifestantes con... Y que así les dicen, pues tú eres ¡No mexicano. sean violentos! Nader, pues... no sé con qué quieras concluir el programa de hoy. Creo que tenemos muchos temas. Por ejemplo, también este sería importante, precisamente de este territorio estadounidense, que tanto pues es propiamente estadounidense. Uh-huh. Esto también de lo que hablamos de estos poderes, ¿no? Más económicos. Lo que hemos hablado también en esta cuestión del racismo, de la porofobia, en fin, ¿no? Creo que da para mucho. Uh-huh. Pero no sé con qué quieras cerrar el programa de hoy. Algo esperanzador. Algo positivo. Perdón, sí, algo pero... positivo. Sí. ¿Con quiénes se sienten más identificados? Hubo un tuit que decía un estadounidense que la comida mexicana era mala, que todo era con tacos. O sea, un pueblo que ni siquiera tiene gastronomía propia, además, ¿no? Uh-huh. En fin, ¿con quién se sienten más identificados? ¿Con un guatemalteco, un hondureño, un salvadoreño, un venezolano, un colombiano? Digo, puedo seguir, ¿no? Uh-huh. O con un protestante racista de Filadelfia o del cinturón bíblico de, no sé, en Nebraska. ¿Cuál es esa identidad que tienen? Que la identidad no nada más es una identidad colectiva. ¿Cuál es la relación de cercanía que más sienten? ¿Con el que está hacia el norte o está hacia el sur? Yo desde el sur. Claro. Y seguimos esperando que México vea hacia el sur. Supuestamente iba a ocurrir esto con Andrés Manuel López Obrador. Ahora con Claudio Sheinbaum, pero yo no veo que esto ocurra. Y volvemos a lo mismo, la resistencia tiene que ser conjunta. La resistencia, no, aunque sí hay grandes comunidades mexicanas hacia el norte, no va a estar ahí. O sea, tu vecindario y tu gente, uh-huh. Como dirían en California, tus homies, los vas a encontrar allá abajo, uh-huh. en el sur y hasta en el Caribe también, ¿no? Claro. No necesariamente en tierras del Telecán. Claro. Pues, Cristian, ¿eso fue esperanzador o positivo? No, para mí sí. ¿Sí? Para mí sí es esperanzador. Y creo que también uniéndolo con la conclusión que tuvimos, creo que hace 8 días, sobre esto precisamente, ¿no? Tú lo dijiste en este contexto de Palestina, en ese momento, sobre no serán los estados ni las instituciones, serán los pueblos, y el pueblo está con Palestina, ¿no? Sí. Y pienso que un poco lo podemos también unir en este sentido, ¿no? El antirracismo, el anticolonialismo, el antiimperio, pues también viene por parte de los pueblos, ¿no? Uh-huh. O esa esperanza, pues, de que venga por ahí. Ahí en Caracas, donde está el cuartel 4F, uh-huh. que están los restos de Hugo Chávez Frías, están todas las banderas, obviamente, de América, pero también hay una bandera de Palestina, por obvios motivos, ¿no? Uh-huh. Porque, pues, las luchas de los pueblos estarían incompletas sin la lucha palestina. O sea, la lucha palestina es la síntesis de todas las luchas, todo. O sea, todo lo que buscan los pueblos está en Palestina. Por eso la importancia de apoyar la causa palestina. Que, por cierto, el próximo 15 de junio hay una marcha unitaria de todas las causas a favor de Palestina en la Ciudad de México. Entonces, tienen que asistir. Sí, en del Ángel al Zócalo, a las 4 de la tarde. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Pues, Cristian, Nader, muchas gracias por un retrovisor más. Escríbanos, por favor, qué es lo que piensan, sus dudas, sus comentarios, los leemos. Y si así nos lo permite, nos vemos el próximo lunes con más preguntas, con más inquietudes, con más antiimperialismo. Nos vemos.